La semana pasada se dio la presentación de las perspectivas económicas de varios países del área, varios países que tienen sucursales de Bancolombia. Y por eso hoy tengo a Laura Clavijo, ella es directora de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, cuya filial en Panamá es Banismo. Laura, bienvenida a Next Noticias, bienvenida a Panamá y buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenernos en este espacio. Bueno, unas perspectivas pues bastante sombrías. Pues, presentaste pues Panamá, Colombia, El Salvador, pues un año que se va a caracterizar por crecimientos bajos, principalmente ¿por qué? Así es, pues como lo hemos vivido en los últimos años, la pandemia pues trajo una contracción muy importante para la mayoría de economías del mundo. Posterior a eso tuvimos una recuperación en algunas de estas jurisdicciones muy importante, liderada principalmente por el consumo, por esas experiencias, por el turismo, por el entretenimiento y en un ambiente de tasas de interés muy bajas que nos permitía también apalancar ese tipo de decisiones y reabastecimiento de algunos, digamos, de las cosas de los hogares. En esta oportunidad, en el 2023 y 2024, pues el mundo entero viene haciendo un ajuste ya en un marco de alta inflación, altas tasas de interés y un enfriamiento de la mayoría de las principales economías del mundo, arrancando por Estados Unidos. Estados Unidos pues presentó un crecimiento el año pasado del orden del 2.5%, pero al inicio del 23 pensábamos que iba a crecer por debajo del 1% o que posiblemente iba a tener contracción Estados Unidos. Entonces, algo de resiliencia económica en algunos de los países, pero sin duda todavía en un proceso de ajuste en el 2024 y de enfriamiento ordenado en la mayoría de economías, como bien mencionas, en Colombia, Panamá, El Salvador, podemos profundizar sobre algunas de esas perspectivas. Algunos países van un poco más adelantados en su proceso de ajuste, pero particularmente Colombia, por ejemplo, pues tuvo un crecimiento muy bajo en el 2023, 0.6%, y estimamos que en el 2024 sea algo cercano a ese número 0.9%. Es decir, porque en Colombia, ¿qué está pasando? Porque al fin y al cabo se ha estabilizado el precio del peso, no hay algo que tú digas, bueno, esto es lo que está provocando esa caída en el caso colombiano, porque en el caso panameño tú explicabas que sí tiene algo muy claro, que es el cierre de la mina y todo lo que eso está implicando. Sí, aquí tenemos los países de la región un desafío muy importante y es este enfriamiento de la economía global, que es pues algo muy del fenómeno pues mundial, de las altas tasas de interés, de cómo los bancos centrales trataron, digamos, de atajar la inflación. Y eso es un fenómeno pues que todos vivimos en simultánea, pero en adición, como lo mencionan los países de la región, tenemos esos retos de riesgo idiosincrático, de riesgo país propio, que en el caso de Panamá, como lo mencionas, pues es muy particular del efecto del cierre de la mina de cobre, todavía con cierta incertidumbre de cara a cómo será su impacto. Y en Colombia puntualmente, yo diría que tenemos pues un ambiente un poco complicado en términos de confianza inversionista, la inversión se nos ha caído de una manera muy significativa, la inflación que ha cedido en otros países, en Colombia lo ha hecho de una manera mucho más tardía, y en ese sentido pues nos vamos, digamos, compaginando ese riesgo internacional con los riesgos locales de economías como las nuestras. Ese, es decir, Panamá ha sido el gran refugio de Colombia, de las inversiones colombianas. ¿Crees que seguirá siendo este año 24? Sí, sin duda, pues siempre hay, digamos, una compenetración muy importante y presencia pues de Colombia en Panamá, interés de alguna manera por tener recursos allá y alternativas, y pues por eso la banca colombiana pues está presente en Panamá. Definitivamente lo que estamos viendo pues con esas altas tasas de interés en Colombia en particular tuvimos pues un refugio principalmente en la renta fija. Entonces el año anterior activos tan interesantes como hoy día vemos en el mundo, hay una gran valorización de las acciones, el S&P 500 tocando su récord, una valorización muy importante liderada por ciertas compañías en Estados Unidos. En los primeros meses del año también hemos empezado a ver un poco más de ánimo de cara a otros activos distintos a los de la renta fija, en parte porque la perspectiva en el 2024 es distinta al del 2023 porque aquí vamos hacia menores tasas de interés en algún momento del año. La Fed se estima, pues a niveles de junio pudiera empezar a hacer recortes,
En Colombia puntualmente el Banco de la República inició pequeños recortes de su tasa de interés en diciembre y en enero y estimamos que este sea un año donde menores tasas de interés pues volverían a incentivar nuevamente la búsqueda de rentabilidades que ahora, repito, pues mueven desde la renta fija posiblemente hacia otros activos, incluidos internacionales. Porque en el caso panameño, pues, uno de los grandes shocks económicos de este año van a ser esa pérdida del grado de inversión, que ya muchas de las calificadoras la dan por descontada y otros, por ejemplo, el propio Estado panameño colocó hace unas semanas 3.100 millones de dólares, de los cuales ya el que está colocado al año 2050 está pagando 8%. Es decir, eso se va reflejado, eso también se va a ver reflejado en tipos de interés en el consumo, tarjetas de crédito, préstamos bancarios en general. Eso va a ser un gran freno al crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Sobre pues todo uno de los bancos más sin grandes dudas de la plaza. es un reto muy importante, como mencionas, pues Panamá siempre ha tenido esa característica pues de apetito inversionista y tener, digamos, esa rebaja en la perspectiva, según algunos calificadores, pero también rebaja pues de la calificación misma. Todavía en grado de inversión Panamá, pero por ejemplo Colombia no tenemos ese grado de inversión ya desde un tiempo atrás. Entonces, pues sin duda es un golpe significativo de cara pues a cómo se van desenvolviendo las cosas. Yo creo que las calificadoras de riesgo son prudentes en no tomar decisiones muy de inmediato, una rebaja seguida de la próxima, pues es raro ver eso, salvo algo, digamos, sui generis. Entonces, pues yo creo que es como un acomodamiento y especialmente un entendimiento de cara a los impactos que va a tener esa cierre de la mina de cobre. Entendemos que hay escenarios pues muy negativos y otros donde se considera que pues va a haber una transición, que el empleo todavía, digamos, se ve algo resiliente de cara a un cierre más transitorio. Hey. Y en ese sentido, pues yo creo que hay mucha atención puesta sobre los mensajes que se puedan dar de cara a ese proceso de transición, pero por supuesto, pues es un reto. Ahora, países como Colombia, Brasil, que en algunas ocasiones pues no hemos tenido ese grado de inversión, pues a veces de alguna manera, pues claro, el mercado nos castiga, pero Sí. hay momentos donde retorna ese apetito y tal vez el apetito más importante para destacar en este 2024 será esa perspectiva de menores tasas de interés por parte de la Fed, que empieza a darle un impulso a los mercados emergentes. Pero sin duda Panamá se ve un poco diferente en esa prima de riesgo, cuando uno mira los indicadores de primas de riesgo país, pues la región ha venido, digamos, corriendo desde mediados del año pasado, producto de estas perspectivas internacionales y de un menor riesgo idiosincrático en el caso, por ejemplo, de Colombia, y hemos reducido nuestra prima de riesgo país. Entonces, independientemente de la calificación propia, pues nos estábamos viendo, digamos, atractivos en el mercado internacional. Panamá, por supuesto, ha reflejado un aumento en el riesgo país producto de este caso pues muy puntual que mencionamos. Bueno, hablabas también de El Salvador y lo raro es que uno escucha de El Salvador como si fuera la gran estrella ascendente del continente, pero no se va a ver reflejado un crecimiento importante en una economía que pareciera estar siendo la gran receptora de inversionistas en este momento. Eso es correcto. Y pues El Salvador, recordemos, es una economía muy dependiente del flujo de remesas, que De sigue siendo remesas, sí. importante, de remesas por parte de Estados Unidos y del comportamiento de la economía estadounidense y del mercado laboral estadounidense. Y las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos este año apuntan que sería del orden del 2.1%. Entonces, algo de crecimiento todavía por debajo del 2023. Y El Salvador está muy en línea con ese número. Estimamos un 1.9% de crecimiento para la economía salvadoreña en este 2024 y un leve repunte en el 25 a niveles del 2.21. Entonces, pues, una economía que todavía se mueve muy en sintonía con lo que ocurre, repito, en este ambiente internacional, en especial lo que pasa con Estados Unidos. Y pues definitivamente El Salvador se beneficia de algo muy importante que tal vez no tienen otros países, incluido Colombia, y es unos niveles de inflación muy bajos. Muy bajo, sí. Estimamos que para el 2024, 1.9%. Ellos tienen ganada la tarea en materia de inflación y eso se denota en el poder adquisitivo de los hogares. También se ven beneficiados por una mayor confianza Sí. inversionista, producto pues de los temas de seguridad y un mejor ambiente para el empresariado. Entonces, con todo y que enfrentamos, repito, a nivel mundial un ajuste todavía en el 24,
pues es una economía que empieza, digamos, a reanimar un poco esa productividad en línea con todo lo que mencionas. Laura, un paréntesis contigo porque regreso a Colombia con Laura Clavijo. Estábamos hablando de las economías. Ellas presentaron por parte del grupo Banco de Colombia, Bancolombia, las perspectivas económicas de nuestros países. Laura, y lo que me llama la atención es, ya hemos vuelto, tal vez en consumo, a los niveles prepandémicos. No ha ocurrido lo mismo ni en el empleo, que es tal vez el gran dinamizante de la economía. ¿Cuándo se espera que Panamá, por ejemplo, llegue a los niveles de empleo prepandemia? Laura, a ver, Esa pregunta es, a ver, Laura, ahora sí te me- escucho bien. ahora sí, Ajá, bueno, no, es bien interesante lo que todavía seguimos analizando los economistas y tratando de entender qué ha pasado en el mercado laboral post pandemia en general. Una de las cosas que se ha visto, pues fueron unos choques en las cadenas logísticas, donde había, como bien lo mencionabas, un consumo exacerbado post pandemia, donde no daba abasto de alguna manera ni la mano de obra ni la logística misma para atender todas esas necesidades. Esto termina de alguna manera por inflar las economías, los precios, algo que pues todos los países han vivido y algunos han logrado corregir de una manera muy importante, como mencionas, el caso pues de Panamá, otras como Colombia aún no estamos ahí. Y el resultado también de esto ha sido que muchas empresas pues mantuvieron, digamos, esa fuerza laboral en sus niveles y no, de alguna manera no compaginaba muy bien con lo que iba pasando en la actividad económica. O sea, hay unos rezagos posiblemente estructurales en el mercado laboral que hacen ver que vamos a tener de alguna manera un deterioro posterior en algunos, digamos, de la fuerza laboral. En Colombia en particular todavía nos sorprende cómo el dato de desempleo pues no refleja la desaceleración que se dio en el 2023. Ahí puede haber factores estructurales, personas que se salieron del mercado laboral en la pandemia y hoy día ya no hacen parte de ella, prefirieron quedarse en sus casas. Ese aumento de las remesas, pues, sí. digamos, y de las ayudas, de los subsidios que se dieron en la pospandemia, pues llevaron a algunos, digamos, de la fuerza laboral de salirse de ese mercado. Entonces, yo creo que todavía estamos en un ajuste donde no pareciera entenderse del todo cómo, digamos, el mercado laboral rima con la actividad económica. Otro buen ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todavía los indicadores de mercado laboral son bastante, denotan una resiliencia importante. Y con ello, el agravante de alguna manera de esto es que los salarios de los trabajadores siguen estando muy elevados. Y en algunos países, pues esto ha repercutido en toda una serie, digamos, de rubros, en inflación, restaurantes, comidas que todavía siguen teniendo unos precios elevados, productos de unos salarios elevados. Entonces, seguiremos, digamos, monitoreando muy de cerca estos desbalances macroeconómicos en el crecimiento, en la inflación, en el consumo y en el empleo, como lo mencionas, pues va a tomar un tiempo más terminar, digamos, ajustarnos hacia niveles un poco más de promedio prepandemia, pero seguimos un poco tratando de entender si hubo algún choque estructural en esos dos momentos y por supuesto las particularidades de cada país, de cada mercado laboral, los niveles de informalidad, etcétera, pues contribuyen a una visión todavía de estudiar y entender cómo se terminan de dar esos ajustes. Un 2024 con crecimientos bajos y un 2025 que ustedes cómo lo prevén. El 2025 lo vemos, a ver, y tal vez mencionar que el 2023 como que nos fuimos de más a menos, Sí. veníamos de ese consumo y del turismo y todavía las tasas de interés pues subiendo, pero no de la manera tan fuerte. En el 2024 creemos que nos vamos a ir de menos a más. Vamos a ir de alguna manera, especialmente en la segunda mitad del año, cuando sea más contundente la inflación en Estados Unidos cayendo y la posibilidad que hayan recortes de parte de la Fed, pues va a haber, digamos, un poco más de optimismo de cara a eso. Dicho lo anterior, el 2025 creemos será ese año donde pudiéramos retornar levemente, gradualmente, hacia niveles menos exorbitados de crecimiento, empleo, pero hacia niveles, digamos, de más mediano plazo. En el caso de Panamá, pues obviamente falta ver cómo el impacto de la mina de cobre
afectaría pues especialmente el 2024, pero la perspectiva para el 2025 pues será por supuesto impactada por ese factor tan importante. Digamos que nuestros modelos optimistas nos daban que Panamá pudiera crecer en el 24 a niveles del 4% del PIB, pero nuestro escenario negativo, que era donde efectivamente se daba el cierre de la mina, apuntaba que el 2024 sería un crecimiento entre el 1.5 y 2%, entiendo muy en línea con los analistas allá del mercado. Sí. Para el 2025 estimamos que pudiera volver hacia los niveles de entre el 3 y 4% de crecimiento. Pero pues falta todavía, creo, camino por recorrer de cara a la claridad y la transición con la que se da ese importante aspecto. Laura Clavijo, gracias, investigadora del Grupo Bancolombia, bueno, su filial en Panamá, Banismo, presentándonos estas perspectivas, bueno, se presentaron la semana pasada y hoy compartiéndolas con los televidentes de Next Noticias. Gracias, Laura. A ustedes, muchas gracias.